Nos encontramos en el Museo de Sitio El Algarrobal. En este momento estamos ingresando a las instalaciones del Museo de Sitio. Continuamos en el Museo Chiribaya. ¿Cuál es su estructura? Identificar qué es Chiribaya. Acá podemos observar un fardo funerario de Chiribaya. Al muerto lo ponían en la playa, ¿no? Y hacían adoraciones. Es la forma rectangular. Y también podemos observar los diferentes cráneos. ¡Los esperamos! Bienvenidos. La cultura chiribaya se desarrolló en el sur del Perú entre los años 900 y 1350. Existió en los valles de Moquegua, al sur del Perú. Su población se dedicó a la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio. Tuvieron fuertes relaciones con etnias vecinas como Churajón, Colla y Lupaca, a quienes abastecían de maíz, pescado, frutas, moluscos y fertilizantes como el guano de isla. Hacia el año 1350 esta cultura fue anexada al Imperio Incaico. Hola chicos, ¿cómo están? Les informamos que estamos en el distrito del Algarrobal, específicamente en el Museo de Sitio del distrito, para conocer la cultura chiribaya. Los invitamos, vamos adelante. En este momento estamos ingresando a las instalaciones del Museo de Sitio. Podemos apreciar los mantos textiles de los chiribayas, que tienen una característica polícroma, es decir, utilizan varios colores en su elaboración. Están hechos a base de lana de camélidos. Tenemos aquí diferentes bolsitas, específicamente dice sandalias, colección. Sandalias es su calzado, hecho de cuero de camélidos. Aquí otros ejemplares de tejido, gorros también elaborados con lana de camélido. En otra de las cámaras vemos algunos vasijas cerámicas elaborados con o tienen en su diseño un motivo de figuras geográficas, de figuras geométricas. Gorros aquí también con algunos indumentarios de lo que son plumas de aves o lana de llama. Aquí tenemos el portahilos con agujas de colación de Mike. Estas son las agujas. También podemos ver el telar chiribaya, la colección de una colección ovillos de lana teñida con los colores con los que utilizaba la cultura. Acá podemos observar una momia de una llama de pelo fino. Continuamos en el Museo Chiribaya y como podemos observar acá tenemos unas pequeñas cuñas donde supuestamente los pobladores guardaban la coca, mayormente que también acá se producía. Acá tenemos también imágenes de una llama que sus lanas lo usaban para hacer sus telares. Acá tenemos los perros pastores en esos tiempos. Acá podemos observar un fardo funerario de Chiribaya con un ajuar y con una gorra de plumas y todos sus accesorios con las que les enterraban. Acá podemos observar todo lo que Chiribaya producía en su valle, que tenemos el pacay, la yuca, frijoles, habas, tenemos también la quinoa, tenemos estos frijoles, lucma, zapallo, maíz. Acá podemos observar en dónde guardaban sus productos, como pueden ser unas cestas de totora. Aquí guardaban todo lo que eran sus productos alimenticios. Acá observamos cráneos de llamas y también tenemos, como podemos observar acá, una momia de un animal que creo que es un monito. Y ahí nos podemos entender que hasta también llegaron animales de la selva a este lugar. Una particularidad de las cámaras mortuarias de los chiribayas es la forma rectangular. Es decir, en la parte de abajo se han encontrado los ceramios y el cuerpo en sí, y encima era
eran puestos unas lajas, piedras lajas como techo, y encima de este techo iba el cuerpo momificado de las llamas. Aquí hay otra cámara mortuaria donde podemos apreciar los cerámicos que iban acompañando a los muertos, porque ellos pensaban en una vida futura, ¿no? Entonces los proporcionaban de maíz, de pacay, de lúcuma, para que ellos en su siguiente vida puedan seguir subsistiendo a base de los productos que ellos cultivaban. Aquí, no junto al cuerpo, sino en una parte especial, encontramos a lo que es el perro pastor de llamas Chiribaya, que ha jugado un papel muy importante en la cultura chiribaya. Es por eso que tiene un lugar especial junto a la cámara mortuaria. Aquí una vasija polícroma, varios colores, con figuras geométricas, también en una cámara mortuaria. Podemos entender que ha de pertenecer a la persona que yace aquí. Seguimos acá en el Museo de Sitio y también podemos observar los diferentes cráneos. Como podemos ver, el cráneo de la reformación tabular oblicua. Acá hay otro tipo de cráneo que se dice que es masculino, también otro masculino y un cráneo con formación normal. Los diferentes huesos. Acá tenemos una mandíbula con problema de caries, las que se encuentran más arriba. Huesos de pelvis femenino, pelvis adulta, pelvis masculino y los fémures. También hay vértebras. Acá podemos observar una urna con un contenido de un niño en un fardo. Es una colección del museo también. También podemos observar las que están aquí en miniatura. Esta particularidad del suelo del Algarrobal hace que la momia o la persona que recién ha fallecido, antes que se descomponga, primero se seque, gracias a la presencia de nitratos en el suelo de este distrito. Aquí vemos también lo importante de la música para los pobladores chiribayas. Dentro de sus fardos funerarios podemos encontrar pequeñas antaras o zampoñas, lo que nos muestra que la música tenía gran preponderancia en su vida. Ellos llevaban su vida, sus actividades acompañados de la música. También podemos ver choclo, maíz, algunas pequeñas vasijas, también con figuras geométricas y en colores polícromos. Apreciamos una colección de zampoñas, de antaras en diferentes tamaños y obviamente con diferentes tipos de sonido. También vemos lo que son las ocarinas, lo que son las campanas de madera, que también son instrumentos musicales de aquellos tiempos y que, como vemos, hasta el día de hoy permanecen como vestigio y como muestra del gran desarrollo que alcanzaron los chiribayas. Una zampoña ya de un tamaño mucho más grande, más considerable, que, como les mencionaba, ha de tener un sonido muy distinto por la longitud de las demás antaras. Un tambor también de la colección Malqui. ¿Por qué todos son de colección Malqui? Porque es el centro Malqui quien se encarga de rescatar, de la restauración y la puesta en valor de estos vestigios. Seguimos aquí y acá podemos observar las diferentes balsas que los pobladores chiribaya usaban para realizar la pesca. Como podemos ver en las imágenes, ¿no?, entre varios pobladores hacían una jornada, salían a la mar para poder realizar la jornada de pesca. Estos son los diferentes diseños que ellos mismos construían a base de troncos y maderas. Acá tenemos otro tipo de balsa u otra forma, ¿no? Y como por acá podemos observar, tenemos qué usaban para usar la pesca o su diseño de sus anzuelos. Y esto lo usaban como flotadores, o sea, para que ya el anzuelo no se hunda, y estos eran sus flotadores.
Estas son la diversidad de mariscos que ellos extraían del mar. Que tenemos los choros, las machas, almejas, lapa, hasta incluso erizo. Continuando con nuestra visita al Museo del Algarrobal, vemos los diferentes tipos de anzuelo que seguramente han de haber sido heredados de los chinchorro, que eran una población o una cultura mucho más pegada a la costa. También podemos apreciar pateburro, choros, huesos, utensilios para la pesca, punzones de madera y pequeños restos de tejido. Bueno, además de estos anzuelos, de estas muestras de pateburro, de lapas, de choros, también vemos que se dedicaban a la caza no solamente marina, sino con el uso del arco y de la flecha. Vemos el arco y las flechas de diferentes dimensiones, con diferentes tipos de punta para diferentes tipos de animales. Podemos apreciar entonces o deducir de que no solamente se alimentaban del mar, sino de la caza de ciertos animales, lo que hacían más variada su alimentación. Que tenemos que ser conscientes que Chiribaya tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Identificar qué es Chiribaya, ¿no? Y a partir de estudiar qué cosa es Chiribaya, entonces recién podemos ir a las culturas del entorno que se han desarrollado. Primero, con quién ha podido convivir de manera horizontal, claro, de manera horizontal dentro de la convivencia. Y la otra es cuál de ellas ha influido en mí, cuál de ellas es la que ha hecho que yo crezca, ¿no? Entonces, y una de esas, en algún momento se planteaba que Chiribaya ha podido tener un nacimiento propio producto de un proceso migratorio de algún grupo, y comienza a crecer y construye a partir de eso como Chiribaya o como una sociedad X a la cual nosotros le damos el nombre de Chiribaya. Pero la que tiene mayor cuerpo, la que le da mayor énfasis, y si es correcto, y no lo vamos a negar los arqueólogos, es que Chiribaya es una sociedad mestiza. ¿Y por qué es mestiza? Porque es una ciudad que recibe influencia de Tiahuanaco, cultura tiahuanaco, y también recibe influencia de la cultura costeña. ¿Y cuál era la cultura costeña? Hoy en día esa cultura se le denomina diferentes nombres, pero la más antigua, para ser la más próxima, lo más distante que nosotros tenemos como conocimiento, es Chinchorro, que tiene más o menos 7.000, 8.000 años de antigüedad. ¿Y cómo es eso, la actividad económica de esta cultura? ¿Cómo es su característica, su peculiaridad? Entonces ellos viven de la caza, pesca y recolección marina, ¿ya? Y también tema de caza de lomas, recolección de lomas, captura de evidencia de lomas. Entonces esa influencia hace que se estacione como una evidencia local. O sea, es como decir, esa es tu característica tuya, está aquí contigo, de acá no te has movido, pero recibes una influencia de ella, que es totalmente diferente, que tú te vayas donde ella o él venga donde ti. Entonces tú estoy en mi lugar y a mi lugar listo, llega esa influencia. Perfecto. Entonces ella viene y aporta a ti. ¿Y qué te aporta? Ella te aporta primero transporte. ¿Pero quién hace el transporte? Lo hago a través de camélidos. 2. El camélido, ¿qué me da? Domesticación. Me da carne, me da lana, me da huesos para artefactos, ¿no? Entonces todo eso desarrollado en él te lo va a pasar a ti. Además, tú no sabes hacer depósitos en cerámica, no sabes manejo de piedra, manejas el mar, controlas el mar, sabes cómo cazar, sabes cómo cercar animales, tienes todo. Pero ella tiene otra habilidad, que se suma a lo ya desarrollado. Ya lo domesticó, ¿no? Entonces toda esa parafernalia de herramientas que desarrolla Tiahuanaco te las trae y te las pone a ti. Entonces mi pregunta es ahora,
tú sigues siendo chinchorro. Genéticamente ella ya influye, genéticamente, biológicamente, y ella participa contigo. Claro. Entonces, ¿sigue siendo chinchorro? No. ¿Sigue siendo tiahuanaco? Porque los primeros que llegan definitivamente van a morir. Claro. O sea, yo llego a Hilo, yo soy un ejemplo de eso. Yo llego a Hilo, tengo mis hijas, me caso con una hileña, ya, yo les traigo mis influencias y mi esposa tiene su cultura acá viva. Claro. Y esa cultura viva acá ella la tiene, está feliz, pero yo llego e influyo en ella. ¿Y qué influyo? Por ejemplo, un caso, yo siempre, cuando me levantaba de mi cama, en mi casa, yo no usaba sayonaras, pero me encuentro que mi esposa siempre usa sayonaras. Entonces yo me levanto y me camino sin sayonaras, ¿no? Entonces, mis hijas, ¿se ponen sayonaras o caminan sin sayonaras? No sé qué costumbre adoptarían ellas, ¿no? Exactamente. Sí, es un individuo totalmente independiente. Claro, pero eso es cultura. Entonces absorben lo que está más cerca. ¿Qué cosa está más cerca? La madre. Entonces se ponen sayonaras, pero de vez en cuando me observan a mí que no uso sayonaras y también la dejan hacer. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que haber hecho y hemos hecho para Chiribaya. Entonces Chiribaya es esa población que ha recibido biológica, genética, culturalmente dos influencias bien marcadas. Tiahuanaco hacia Chinchorro, pero ¿dónde? En Hilo, perfecto. Va a ser Chinchorro y ya deja de ser Chinchorro, entonces tenemos que darle otro nombre que se llama Chiribaya. Es innegable la influencia de la cultura tiahuanaco en los chiribayas. Vemos aquí el tazón tiahuanaco, vemos también el vaso tiahuanaco. ¿Por qué? Porque tiahuanaco de alguna forma ha influido en los chiribayas, haciendo de que los chiribayas adopten su textilería, su cerámica. Esto favoreció al apogeo y al desarrollo de los chiribayas, porque no solamente se quedaron con lo que ellos tenían, sino con lo que venía de afuera. Platos de igual forma, cuencos, algún tipo de aríbalo o de jarras, también con figuras geométricas, donde prepondera o prevalece el color marrón. Esta jarra también del grupo Malqui, estas pequeñas cucharas en diferentes dimensiones, hasta incluso con diseño. Las tabletas de rape. Aquí vemos una escenificación de lo que probable o posiblemente haya sido una cocina chiribaya, que cuenta con un batán, con vasijas, con jarras, con mazorcas de maíz, con algunas piedras, suponemos que ahí harían algún tipo de preparado. También las leñas que servían para la cocción de los alimentos. Y suponemos de que los chiribayas construían su casa con cañas. Es por eso que a la fecha no hay ningún resto de cañas, porque todas estas han sido destruidas por el paso de los siglos. Cuando viene el National Geographic, por ejemplo, a él lo buscan, ¿no? Porque él ha hecho el estudio, incluso varias veces ha venido ahí, así, precisamente, por supuesto, a hacer ese estudio, ¿no? Y él está convencido de que el Chinchorro incluso es un poco al norte de Hilo, hasta... Y lo ha declarado en miles, porque hay en sus escritos, en sus libros, también lo ha declarado a Hilo como sitio de Chinchorro, ¿no? Y son estudiosos que ya están certificados, no solamente por la universidad, que él también ha ido por doctor, sino por los libros. Ustedes saben de que una universidad que tiene publicación es una universidad que vale más, digamos, pero ya por publicación de estudios científicos o investigaciones, ¿no? Entonces siempre lo consideran a Hilo como sitio Chinchorro, ¿no? Continuando con la entrevista, profesor Nicolás, ¿nos podría decir usted qué aportes realizó la cultura Chinchorro? ¿Qué aportes? Ajá. Por supuesto, lo que estamos hablando ya, no todo el sistema mortuorio. Ya. La sofisticación, cómo perenizaban a la vida después de la muerte y la simbología espiritual, filosófica que tenían estos seres, ¿no? Que luego, miles de años después, lo hicieron las grandes culturas que nosotros conocemos, como los egipcios, por ejemplo, los incas, los aztecas, posteriormente, ¿no? Entonces, yo diría que es la cultura nuclear de todo lo que significan los procesos de modificación y ver al hombre después de la muerte, ¿no?
¿Hay alguna información si Chinchorro tenían, como las culturas que ya conocemos, por ejemplo los Incas al Sol, también que vimos acá en Chiribaya, que tuvieron, creo, un ídolo que tienen pequeño ahí, en el Museo Chinchorro? Claro. ¿Tienen algún tipo de manifestación religiosa? En lo que se ha encontrado, no se han encontrado esas simbologías. Claro, Chiribaya posterior sí, pero en Chinchorro no se encuentra, por lo que se pregunta de él, una simbología, ¿no?, de adoración, digamos, al sol, a la luna. Que obviamente no quiere decir que no lo hayan hecho, ¿no? Porque el antiguo ciudadano siempre ha querido darse respuestas a todo lo que daba la naturaleza, ¿no? Si el mar le daba peces y el sol tenía el ocaso en el mar, se supone que ahí había una manifestación que ellos hacían, ¿no? O si el sol o el mar se agitaba mucho, o bajaba, alta, marea, baja, y de repente ellos le daban una simbología que eso dependía de la atracción de repente de los astros, la luna en este caso, le daban una simbología, se supone. Sino lo que no he visto es que hayan dejado algún símbolo que interprete esa forma de ritual relacionado. Lo que sí pareciera es de que al muerto lo ponían en la playa, ¿no? Le hacían adoraciones y mirando al cielo, llorando, ¿no? Y alrededor luego bailaban así con danzas rituales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de repente también significaba de que el sol o el cielo lo podía recoger al muerto. ¿Qué lenguaje habrán? O sea, eso recién de repente se va a descubrir, porque ellos no dejaron escrito nada, ¿no? Como de repente los incas que nos dejaron más vestigios, pero los incas, como te digo, es a la vuelta de la esquina, ¿no? Los chinchorros son mucho más antiguos. Claro, ¿no? ¿Algún aporte que usted quiera, no sea, ¿no? Más? En sí, claro, como les digo, yo no soy historiador, solo, digamos, investigador, pero a veces uno investiga cosas y encuentra en el camino tantas cosas, ¿no? Y he llegado a esa conclusión de que nosotros siempre nos apegamos cuál es lo más antiguo, cuál es lo primero, cuál es el cimiento de la humanidad, de las civilizaciones, ¿no? ¿Cuál es el cimiento de quién hizo la cerámica? ¿Quién inventó la rueda? ¿Quién inventó la agricultura? O sea, siempre nos vamos a lo más antiguo. Ellos no eran agricultores, no eran cerámicos, no eran textiles, a lo mucho, ¿no? Hacían sus taparrabos, algo recontra artesanal, a lo mucho, digamos. Construían sus arpones con cuentas de huesos, etc. Todo lo que encontraban en la naturaleza. Eran recolectores prácticamente, ¿no? Sí, otra pregunta, más o menos usted podría decirnos la aproximación de la población. Mire, nosotros alguna vez cuando estábamos haciendo trabajo de investigación, calculábamos que en el valle había más o menos, en el valle, toda la cuenca del valle, más o menos unos 20.000 ciudadanos, o sea, de manera viviendo permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Y dice, ¿y cómo puedes calcular? Por la cantidad de cementerios y la característica de cada cementerio con relación a la evolución que tenía Chiribaya. Y en todo caso, ¿cuál se puede decir que es el mayor descubrimiento o más rico en cerámica? No, definitivamente en eso sí vamos a discutir, ¿no? Podemos hablar cuál es lo que Chiribaya ha trabajado y que la tecnología que ha tenido que evolucionar mucho para poder llegar a ese final, ¿no? Entonces yo sí puedo decirle que todos los artefactos, todos los elementos, todo lo que ha trabajado ha tenido que tener un proceso transicional, ha tenido que evolucionar, han tenido que especializarse y al final de todo ese proceso se logra objetivos importantes, como por ejemplo hacer que una hebra de pelo de animal se convierta en una prenda de vestir, ¿no? Hacer que un pelo se convierta en una soga, por ejemplo, ¿no? Hacer que un hueso que está por ahí tirado se convierta en uno de los principales artefactos para hacer el tema de la textilería, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta que todo ha tenido un proceso, por eso a todo yo le doy una importancia. Yo sé que algunos le dan mayor importancia al procesamiento, a la recuperación del metal. Será por lo que hoy en día nosotros al metal le damos un valor agregado, pero me hubiese gustado que a los huesos le demos un valor agregado. Se dan cuenta de que lo que trabajó en el hueso hubiese sido lo más espectacular, pero ahora para nosotros lo más espectacular es el metal, pero no quita su valor porque sí ha tenido todo un proceso y que obviamente ha marcado alguna diferencia y que hoy en día es comparable cómo ha desarrollado su tecnología para recuperar este metal dentro del marco de todas las culturas que han desarrollado en esas épocas, ¿no? Y más o menos, ¿cuál es la antigüedad y cuánto tiempo es que dura, o que tiene permanencia?
Mira, Chiribaya, nosotros, o sea, la información de llegada de Tiahuanaco se da más o menos entre los 200 años antes de Cristo. Tiahuanaco comienza a llegar acá. Eso es un aproximado, más o menos 500, está ahí, ¿no? Entonces, al iniciar ese proceso empieza la interculturalidad social, cultural y biológica. La última que es la biológica. Entonces, finalmente, nosotros calculamos que Chiribaya tiene su fortaleza casi entre los 900 años después de Cristo y que llega más o menos al 1350 después de Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy en día nosotros, estos fenómenos naturales, el niño, la niña y todos estos colapsos de la naturaleza, etcétera, etcétera, se generan estos huaicos inmensos que se dan, ¿no? Y en el 1350, eso sí está fechado con carbono 14 y termoluminiscencia, hubo un fenómeno catastrófico acá en todo el sur, bueno, prácticamente todo el desierto de Atacama. ¿Ya? Y esto hace que todas las quebradas tomen vida. Sobre todas estas quebradas secas que tú miras acá en el entorno, en el valle, entonces, todas tenían agua, ¿ya? Y no agua poquita, sino grandes cantidades, y esas cantidades se medían en función de la plataforma de captación que tenía, o la cabecera de cuenca, hasta donde obviamente hacía la lluvia. Entonces, nosotros creemos de que esa fue la razón y el colapso de esta población. ¿Ya? Y eso tiene toda una certeza, porque estos huaicos, si ustedes se acercan a las zonas arqueológicas, tienen entre 1,5 metros, 2 metros de material superponiendo las zonas de vivienda. Es como que aquí en mi casa yo tenga 2 metros de tierra encima. Claro, ¿ya? Es lo que podría evidenciar la presencia de es como cuando ocurre la erupción del Huaynaputina en Sánchez Cerro. Erupción del Huaynaputina y tú encuentras todas las viviendas totalmente cubiertas de tufo volcánico, cenizo volcánico. Entonces, de la misma manera. Entonces, ¿y por qué le damos fortaleza a esa teoría? Porque si ustedes miran, Chiribaya vivía, su principal actividad económica estaba vinculada a la agricultura y la pesca. Bien, no hay problema. La pesca no hay problema, pero la agricultura es la que finalmente movía más su interés de ellos. 2, sus viviendas estaban en quebradas. 3, sus cementerios estaban en quebradas. Y sus fuentes agrícolas, regresando al tema agricultura, está en plataformas donde las quebradas cayeron en algún momento y crean pequeñas plataformas y allí hacían ellos actividad agrícola. Entonces, al ocurrir este fenómeno, todo eso es cubierto. Se ven afectados. Entonces, finalmente, no contaban en ese tiempo con helicópteros, aviones o barcos para que les traigan víveres y los puedan auxiliar. En eso no había. Entonces, obviamente, era marcado de que esa ha sido una de las principales razones del colapso de la cultura de Chiribaya. Y entrando al tema de la alimentación, ¿cómo podríamos decir que fue su alimentación? Mira, creo que haberles dicho esta interculturalidad o este mestizo que fue en Chiribaya tiene 2 patrones importantes, el Tiahuanaco y lo que es las poblaciones costeras. El solo hablar de las poblaciones costeras es tener un manejo muy bueno del recurso mar. Entonces, si tienes un manejo del recurso mar, entonces definitivamente que También se han encontrado ajíes, lúcumas, pacaes, ¿no? Yuca, eso, ¿no? Yuca. Nos decía usted acerca de la alimentación. Ya. Que era base. Entonces ellos tenían definitivamente una gran importancia. El alimento está enmarcado a lo que es el recurso marino. Y lo que sí es importante que ustedes tienen que entender de que en ese tiempo no había tanto problema para sacar los mariscos. No habría tanto problema en el contexto de, digamos, competencia de extracción. Claro. No había tanto problema de comercio. No había la depredación. No había la depredación que ya tenemos. Entonces, siempre piensen eso, no piensen como ahora, piensen como en el pasado. Claro, que eran otras las condiciones en las que exactamente. Vivían, ¿no? Entonces, y la agricultura, y además de la agricultura, ya, como les decía, ya domesticaban los animales. Tienen el cuy,
doméstico, tenían los camellos, era doméstico. Entonces, además de eso, tenían las lomas que cazaban, porque ahí existían cuyes, había de todo. Entonces, la alimentación de ellos está basada en una saludable alimentación y obviamente cultivaban pues el frijol, el payá, la jíquima, ¿no? Quinoa también se encuentra. La quinoa sí, pero es traída de la zona alta como un proceso comercial. No era un producto que se producía acá, eso sí hay que tener cuidado. ¿Y qué características podría usted resaltar en cuanto al tejido y la cerámica, ¿no? Mire, Chiribaya, su tejido era tejido a telar, o sea, eran con telares, no era, a excepción de los gorros, que eran trabajados como que fuese con durana. Inserción de algunas plumas. Claro, pero esos son elementos ornamentales, ¿no? Que son preparados aparte de lo que es todo el gorro, toda la camisa, ¿no? O la bolsa. Entonces, además de eso es la iconografía que utilizaron y siempre hay que recordar que en la textilería chiribaya todos sus diseños estaban vinculados a geometría, pero resaltaban figuras geométricas, pero también tenían figuras de animales, ¿no? Y que eso sí está. En cambio, en su cerámica, su peculiaridad es solamente figuras geométricas. No utilizaban Polícromo. No utilizaban figuras de animales. O sea, su era polícroma, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de que en Tiahuanaco, para la cerámica, utilizaban también figuras de animales. Ya. Y también figuras geométricas. Y en su textilería de Tiahuanaco no había iconografía de figuras geométricas. Entonces fíjense cómo ha evolucionado. Es interesante, es una... Sí, a ver. Háblenos sobre su método, su forma en el entierro, en su método funerario. Ya. Chiribaya tiene una peculiaridad de tener toda una tradición mortuoria. Pero una de las cosas dentro de la tradición mortuoria es de que nosotros, para estar conscientes de que ese enterramiento es Chiribaya, siempre ellos orientan hacia el sol, donde nace el sol. Su cuerpo está mirando hacia el sol. Entonces podríamos decir mirando hacia el este, ¿no? Pero algunas veces los encontramos orientados hacia otro sector, pero dentro del mismo marco. Entonces, ¿cómo a través de la información del enterramiento Chiribaya podemos manejar los solsticios, identificar el momento del enterramiento, ¿no? Entonces, ¿y eso con qué se corrobora? Con los materiales asociados. ¿Por qué? Por ejemplo... Estacionarios. Exactamente. Por ejemplo, una luzma produce en enero, ¿no? Entonces, en enero el sol está en tal ruta y cuando hacen ellos el entierro sacan la luz y la ponen como ofrenda, ¿no? Entonces, todo eso coincide, perfecto. ¿no? Entonces, y eso hace que volvamos ya al contexto mortuorio. Y el contexto mortuorio, ellos normalmente tienen tumbas de forma rectangular, de 2 paredes, preparadas en piedra y barro, y para cubrir estas tumbas utilizaban también grandes lajas. Pero antes de hacer esta cobertura de lajas, colocaban el fardo funerario, y el fardo funerario correspondía de un cuerpo o varios cuerpos, que son excepcionales los entierros que se encuentran con esas características, la mayoría un solo cuerpo, y los envolvían con varias prendas de vestir. En este caso eran mantas, camisas, fajas, y los envolvían, ¿no? Ponían el cuerpo y ponían ofrendas. Estas ofrendas obedecen mucho al espacio, al parecer para nosotros, por interpretación, al espacio donde ellos tenían su actividad económica activa. O sea, ustedes son profesoras y seguramente cuando Dios les mande la venia, el santo y seña, entonces, material nuestro. Exactamente, idéntico. Entonces, y eso es lo que ocurría en Chiribaya. Entonces ponían, y lo que sí mucho resaltaba era la cerámica, bastante cerámica, sea nueva o ya sea con uso. Y además elementos vinculantes a la actividad agrícola del momento, ya sea, por ejemplo,
digamos, algún producto que estaba en esa época produciendo, entonces le ponían como ofrenda. Entonces también nos daba un poco la intención de entender que esa persona estaba más vinculada al tema de la agricultura. En cambio, en otras encuentras mayor evidencia vinculante a recursos marinos. Entonces es una persona, y otra persona encuentras más vinculante a tema de textilería, o sea, tiene muchos artefactos, telares, prendas vinculantes. Y acompañados de animales también, ¿no? Exactamente, pero los animales no estaban dentro, estaban fuera, como la camelia. El cuy sí lo ponían dentro, lo ponían muchas veces asociado a unas jarras, o sea, directamente. ¿Qué es lo que nosotros creo que es una de las partes que nosotros necesitamos todavía trabajar como arqueólogos para poder ver por qué le daban esa posesión al cuy, ¿no? Y los camelios lo ponían, una vez que terminaban el enterramiento, cerraban, cubrían y ahí hacían sus huecos para colocar los camelios, ¿no? Entonces, así era como era el entierro. Ese es un patrón, el patrón que va marcado a Chiribaya. Pero hay otros patrones que están vinculados a ser relacionados con otras culturas contemporáneas, ya sea San Miguel, ya sea Estuquiña, ya sea Gentilar, ¿no? Entonces, y ahí tienen otra característica, otra peculiaridad, pero sí guardan el mismo patrón en el interior, o sea, siguen obedeciendo a esa misma orden, podríamos decir, ¿no? Pero ¿por qué es que solamente en el museo encontramos un solo animalito, un solo perrito? ¿O es que no El tema es que es un museo. Yo le hago una pregunta, ¿por qué no pone usted todas las pizarras del colegio en su salón? Porque una sola funciona, una sola es útil y una sola sirve para enseñar. Entonces la misma en el museo, nosotros estamos en el museo, cuando se hace una exposición específicamente para perros, entonces vamos a exhibir todos los perros porque es una exposición exclusivamente de perros. Pero en este caso la exposición del museo está vinculada a un tema totalmente orgánico hacia lo que es o sea, no Chiribaya. No es que no haya más, sino que para exposición ponen la exposición. Exacto, uno. Pues, lo que pasa es que la exposición que se tiene ahora es Chiribaya. Entonces tratamos de poner todos los elementos que ha trabajado, ha asociado, ha vinculado a esa cultura. Pero si por ejemplo hacemos una exposición de los camélidos, entonces vamos a sacar las cabezas de camelio, vamos a sacar los cuerpos que están todavía conservados, vamos a sacar patas de camelio, vamos a sacar huesos que han sido trabajados de camelio, entonces todo vinculante. Eso se llama exposiciones específicas. ¿Y cuál cree usted que es el aporte de la cultura chiribaya al mundo moderno? Bueno, eso es muy bueno, eso me parece. Mire, hoy en día nosotros tenemos, y creo que ustedes van a fe, somos multiétnicos y nuestra genética está totalmente mezclada. Y dicen, no, yo no tengo esto, no, todos estamos mezcladitos. Entonces es difícil identificar un trabajo científico del mundo moderno y los resultados, o sea, trabajar con esta población y los resultados de decir, oiga, pero la enfermedad es donde se acerca más al moreno, al mestizo, al blanco. Claro, por razones genéticas. ¿No? Claro, o sea, por eso digo, un ejemplo así literal, pero si hablamos de genética, entonces, ¿a qué genética es la que más? Entonces, oiga, pero está mezclada, el tratamiento, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde reaccionamos? Entonces, es un poco difícil. Claro, en cambio, si ustedes cogen una muestra de la cultura, su genética es pura. Y sí, los resultados son mucho más rápidos y sus marcos referenciales son muy bien identificados. Entonces, ese es un aporte. 2, es que nos dicen qué cosa es lo que no debemos hacer, donde no debemos hacer, ¿no? Entonces, 3, yo a ustedes quiero que recuerden mucho cuando hubo el fenómeno en el norte. Todo el norte se inundó, pero donde estaban los monumentos culturales no se inundó. Porque ellos tenían ya un conocimiento de dónde tenían que establecer. Exactamente. Eso es lo que está aportando la ciencia, el mundo de los antepasados a la ciencia moderna. Y segundo, es que podemos demorarnos todo el tiempo posible para lograr obtener algún fin positivo para la población y las sociedades. Y no importa demorarse, pero sí lo vas a lograr. Como por ejemplo, yo le pregunto a la maestra, ¿no? ¿Cuánto usted sabe de hacer esto que está como boga de los jóvenes, la robótica? O sea, estamos llevando toda la ciencia moderna a hacer construcción de robots. O sea, finalmente la ciencia está diciendo, hagamos robots para que nos reemplacemos nosotros mismos. Y eso es bueno,
porque nosotros vamos a estar todo el tiempo descansando, durmiendo, felices, ¿no? Porque los robots van a estar haciendo todos nosotros. Pero ¿cuántos sabemos de eso? Claro, muy pocos, ¿no? Exactamente. O quizá vemos eso en una amenaza, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que capitalizar de esta población, que siempre lo que se haga sea vinculante a mejorar la calidad de vida del ser humano, no a mejorar la economía de algunos sectores. ¿Y algún proyecto, algún programa que cree usted que deba llevarse a cabo para resaltar aún más la importancia de la cultura? Yo creo que, mire, una de las cosas que necesitamos acá en la provincia de Hilo, y con el debido respeto lo digo, somos migrantes. Somos migrantes. La gran mayoría no tenemos nuestra genética, nuestra sociedad, nuestra cultura aquí. Entonces dice usted que no tenemos identidad. No. Estamos hablando de nuestras poblaciones. La identidad la tenemos. Lo que tenemos que hacer es que nosotros migrantes cojamos Valoremos. los valores que existen en esta tierra Los hagamos nuestros. y lo hagamos nuestros. Entonces, ¿qué significa esto? Chiribaya es un valor de esta tierra y tenemos que hacerlo nuestro. Entonces, con eso, ¿qué le estoy diciendo? Que nosotros como docentes hagamos que nuestros estudiantes, por más ridículo, por más retrógrado, podemos decir, estudiar cultura, ¿pero para qué? ¿De qué me sirve? Ustedes son adultos, yo soy adulto, todos somos adultos y sabemos el valor que marca en el desarrollo estructural del comportamiento del profesional y del ser humano. Y en el desarrollo de nuestros pueblos. Exactamente. Entonces, eso es. Eso que tenemos que trabajar. Entonces, mi idea, mi pedido es que nunca pierdan las unidades de formación, los nuevos valores, de conocer nuestras raíces culturales. Dejar de valorar esas raíces culturales, dejar de valorar lo que algún momento, alguna sociedad pasó, identificar por qué y para qué, para que nosotros podamos entender de que con la nada se puede construir mucho. Y hoy en día con la nada, porque tenemos todo, podemos construir muchas cosas más. Entonces eso es, la idea es de que construyamos nuestra identidad fortalecida en estos datos, que si bien es cierto, para algunos, como le digo, no es muy relevante, no es muy necesario, pero creo que es de fundamental para fortalecer la identidad. Y si no tenemos identidad, señoritas, señores y caballeros, estamos por donde sea, como sea y viviendo lo que sea. Queremos agradecer al señor arqueólogo Gerardo Carpio Díaz por esta extensa entrevista y muy valiosa. A nombre de los alumnos de la Escuela Profesional de Educación de segundo ciclo, muchísimas gracias. Y un reconocimiento a su labor efectuada en el desarrollo y en el descubrimiento y la valoración de la cultura chiribaya. Muchísimas gracias. Los esperamos.